suena mal. Buenas chavales, es sábado y hoy vamos a hacer una pequeña excursión. Me he tomado unos días de vacaciones, por lo tanto no tengo que trabajar la semana que viene y no teníamos muy claro a dónde queríamos ir. Hemos barajado ir a alguna isla de Tailandia, que son la hostia, pero como estamos en época de lluvia, no sabíamos si nos iba a merecer la pena, porque en cualquier momento te puede llover y en la playa pues te jode. Además, para llegar a las islas normalmente hay que darse un buen pateo, hay que coger ferry, hay que coger avión, hay que coger autobuses. Por lo tanto, hemos decidido que vamos a ir a Kanchanaburi, que es una región que está aquí cerca, donde hay mucha naturaleza, y para empezar nuestro viaje hay varias formas de ir. Hemos escogido la más complicada de todas, que es ir en un tren tradicional. Nos ha costado el billete 100 baht, que no llega ni a 3 euros. Antes de coger nuestro tren vamos a comprarnos algo de comer en un mercadillo que hay aquí, a las afueras de la estación, que es bastante local, como podéis ver. Ya estamos en nuestro trenecito de madera, no tiene pinta de ser el más cómodo del mundo y aquí nos esperan como 3 horas, ¿no?, de viaje. Así que nada, a ver cómo se da. Hemos comprado la comida para poder alimentarnos en el camino, porque no creo que haya restaurante aquí. Sistema de refrigeración de última tecnología. Hemos pagado por la comida, que son 2 platos, un postre y 2 botellas de agua, 95 baht, que no llegan ni a 3 euros tampoco. Más o menos lo mismo que nos ha costado el billete del tren, que eran 100 baht. La verdad es que el tren se va parando cada 5 minutos y por eso ahora entendemos por qué tarda 3 horas en hacer el trayecto entero, porque no es un trayecto muy largo, son apenas 100 y pico kilómetros. Está el bañito del tren, por si a alguien le apetece sentarse. Ya hemos llegado a Kanchanaburi, el pueblo, que realmente no tiene mucho atractivo turístico, pero lo que sí tiene es historia. ¿Y por qué es famoso Kanchanaburi, además de por su naturaleza? Por un ferrocarril y por un puente. Aunque no os lo creáis, la Segunda Guerra Mundial también llegó aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses usaron a más de 60.000 presos occidentales y a más de 200.000 asiáticos para construir lo que se conoce como el ferrocarril de la muerte, donde se estima que murieron entre 90 y 100.000 personas solo por enfermedades, trabajos forzados y malnutrición. A los que os guste el cine probablemente conoceréis un clásico bélico, que es de cuando Jesucristo hizo la comunión más o menos, que tiene 7 Oscars y se llama El puente sobre el río Kwai. Y aquí os voy a enseñar ahora lo que es el famoso puente y el famoso río Kwai. El puente originalmente era de madera, pero además de que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial y demás, con el tiempo lo han ido reconstruyendo y ahora es metálico. Y vamos a dar un paseillo por el puente, vamos a cruzar al otro lado. El tren a día de hoy todavía pasa por aquí, así que si viene habrá que quitarse de en medio rápido. Parece que tenemos estas plataformas aquí para estar seguros. ¿Qué te pasa, amigo? Nuestro nuevo método de transporte. Aquí nos lleva la señora. Como una especie de tuk-tuk, pero más rudimentario todavía.
night market donde puede que comamos algo. He comprado unos dulcecitos de estos en el night market por 10 baht, 5 baht cada uno. ¿Cómo está eso? Bueno, y para nuestra rutita de hoy vamos a alquilar una motillo que nos va a costar 300 baht el día por una de ellas, y ya la devolveremos mañana, ya que hoy vamos a dormir en otra parte. Y aquí estamos haciendo el papeleo antes de recogerla. Estos son nuestros bólidos, y lo mejor de todo es este casquito que tiene aquí para que si llueve pues no se nos moje el móvil y podamos seguir siguiendo el GPS. Increíble, ¿eh? Bueno, aquí estamos paraditos en un semáforo. La verdad es que la carretera está bastante bien, excepto algún tramo que tiene obra. Encontrado un templito aquí en el camino y nos hemos parado un momentito, aunque lo que más me ha gustado es la entrada. Ahora os la enseño. Y esta es la entradita con los elefantes, que es la verdad lo más chulo de todo el templo. Vamos a progresar nuestro camino, que ya estamos bastante cerquita de nuestro destino, que es nuestro hotel para el día. Llegamos a nuestro hotelito para el día, que está en medio del campo, bastante rural, pero ahora os vamos a enseñar qué es lo guay. Esta es nuestra habitación, que tiene truco. Vamos a verlo. Hemos llegado al Parque Nacional de Erawan. Aquí hay unas cascadas que la gente dice que son bastante bonitas, y el camino en total creo que son como unos 4 kilómetros si lo haces ida y vuelta. Entre el camino nos encontramos distintos niveles de cascadas y te puedes bañar en ellas, en otras puedes saltar. Dicen que los primeros niveles, llegar hasta ellos es fácil, pero luego se complica la cosa. A ver hasta qué nivel llegamos. En Asia no sabe nadar, no nos dejan nadar sin el chaleco salvavidas, y aquí te lo alquilan. El color del agua suele ser bastante turquesa, pero durante la época de lluvias a veces puede estar un poquito turbio. Fijaos en la cantidad de peces que hay ahí. ¿Hay alguien que se atreva a meterse? Y tenemos un enemigo inesperado. Hay que tener cuidado porque son unos cabroncetes.
que no hay mucho que hacer aquí y encima nos ha llegado una alerta al móvil de que se viene tormenta, nos hemos comprado una cervecilla y algo de picar. Eso suena mal. Como decía, nos ha llegado una alerta de tifón y se me prevé que llueva por aquí. Así que nada, hemos comprado una cervecilla, vamos a estar aquí un ratillo, vamos a tomarnos algo relajado en nuestra cabaña y a disfrutar de las vistas. Hemos sobrevivido, no ha llovido tanto esta noche y ya nos vamos de vuelta para Bangkok porque a nosotros lo que nos gusta es la ciudad. ¿O no? Hemos venido aquí como para... No, para una noche está guay, en plan tranquilito, de relax, pero poco más. Si no, no hay mucho que hacer, la verdad. Y ya vamos de vuelta para Bangkok en este autobús. Habíamos comprado el ticket para 1 hora, nos ha dicho que no, pero nos han montado en este que sale antes, así que de lujo.